días, amados que me escuchan. Muy buenos días, amado hermano. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros en esta hermosa mañana. En esta hermosa mañana traemos un tema muy edificante. Un tema que ha sido muy controversial y muy delicado, porque se puede decir que el 90% cree que solamente la muerte puede separar dos personas que estén casadas. Y vamos a hablar sobre el divorcio. ¿Qué enseñó Jesús acerca del divorcio? La realidad, si un hombre puede separarse después que está casado, si nada más es la muerte o hay otra causa también. Vamos a ver qué fue lo que enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque el mismo Juan dice que el que se desvía de la doctrina de Jesucristo y no se somete a ella, está desviado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la base, el fundamento, la piedra angular es Jesús, el verbo, acción, movimiento, la palabra, es el mismo Jesús. Entonces, si el maestro enseñó algo, todo el mundo tiene que guiarse de ahí, no buscar interpretaciones por su intelecto, sino lo que enseñó el maestro, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá y de lo que el Señor quiso decir. Entonces, para eso, de acuerdo a lo que el Señor enseña en Mateo 19, de acuerdo a la pregunta que le hacen los fariseos para tentarle. ¿Cuál pregunta fue que le hicieron los fariseos? Los fariseos le tiraron un buscapié a ver si la boca del Señor salía una palabra errónea para ellos darle con todo. Pero como el Señor, Dios lo sabe todo, porque fue Dios mismo que se hizo carne, ellos estaban delante de Dios, no va a caer en gancho, porque Él sabe las intenciones que ellos tenían. Y otra cosa, que Él fue que le dictó la ley a Moisés. Moisés no se inventó ley. Moisés simplemente escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hacen los fariseos en Mateo 19 al Señor? Le dicen, ¿es lícito al hombre dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Vuelvo y repito. Dice, ¿es lícito al hombre darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Entonces, ellos le tiran ese ramplinazo al Señor para ver si el Señor comete el error de decir, sí, no, si usted no quiere a su mujer ya, usted le puede dar carta de divorcio y soltarla en banda, si ya dice que usted no la quiere, que ya dice que se puso gorda, que ella pelea mucho, que ellos están tirando ese fuetazo para ver si el Señor cae en ese gancho. Entonces, para eso vamos a ir primeramente para ver en qué se basaban ellos para tirar ese fuetazo al Señor, y de acuerdo a la respuesta que el maestro da también, de acuerdo a esa respuesta, para ver en qué se basaba el Señor también. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 22, versículo 13, que habla sobre las leyes del matrimonio. O en la Reina Valera 1960 dice sobre las leyes de la castidad, que tiene que ver con la pureza en el matrimonio, antes del matrimonio. O sea, la pureza que tiene que haber antes de tener matrimonio, antes de casarse, tiene que haber una pureza de la mujer tanto como el hombre, abstenerse de tener relaciones. Entonces, esa era la ley que había. Entonces dice, Deuteronomio 22:13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar, está diciendo aquí que si un hombre se casa con una joven doncella que es virgen, señorita, y después que se casa con ella, se llega a ella, tiene relaciones con ella y le atribuye, dice, y le atribuyere falta que den que hablar. Falta es que dijere, bueno, esta muchacha no era señorita, esta muchacha me engañó. Y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. O sea, no fue como me pintaron, como ella me dijo, que era virgen, que era señorita, que nunca hubiese sido tocada por un hombre.
Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye falta que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ve aquí la señal de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen, la difamó, de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces, ¿cuál era la evidencia de que el padre tuviera la certeza, la seguridad de que esa muchacha verdaderamente era virgen? La evidencia es de saber que sí, la muchacha era virgen. Cuando vayan a tener relaciones, tiene que haber un sangrado, por regla, porque al hombre penetrarle, tiene que romperla, tiene que haber un sangrado, entonces tiene que haber una evidencia. Entonces los padres van a buscar esa evidencia. Venga, hoy en día se utiliza, van al médico legista, la examina, y saben qué día, hasta qué día fue todo eso, pero en ese tiempo no había nada de eso. Entonces la evidencia era el sangrado. Si no hay nada, bueno, entonces la muchacha ya hubiese tenido relación. Ahora, si hay sangrado, entonces fue porque usted rompió. Ella estaba sellada, ella era señorita. Entonces dice que los padres iban a los ancianos con la evidencia. Si no había evidencia de sangre ni nada de eso, entonces dice, si fuera eso, dice, mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, porque no había evidencia de sangrado ni nada de eso, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de sus padres. Así quitará el mal de en medio de ti. Oigan la palabra que utiliza aquí, fornicando. Entonces la palabra que Jesús utilizó en Mateo 19 es excepto por fornicación. Entonces aquí es que muchos se pierden, que creen que la palabra fornicación solo significa tener relación antes de casarse. Y la palabra fornicación es mucho más de ahí, porque abarca todo. Hasta el mismo adulterio es fornicación. El que se masturba fornicó contra su propio cuerpo, pecó. Tener relaciones con un animal, anda usted casado, usted adulteró también, usted fornicó. ¿Entiendes? Entonces muchos creen que la palabra fornicación se refiere nada más a personas que no están casadas, porque ellos creen, ¿no?, que en el contexto, en el texto que está hablando Jesús, la pregunta que le hacen los fariseos, ellos creen que está hablando de dos gente que están juntos sin casarse. No, esa no fue la pregunta que le hicieron. Le hicieron una pregunta diciendo: ¿es lícito al hombre dar carta de repudio a su mujer? Está hablando de dos personas que legalmente están casadas. Porque dos personas que lo que están es juntos, hay que darle carta de divorcio. Analice. No hay que darle carta de divorcio, porque usted lo que tiene que usted para su casa y yo para la mía, y ya. No hay que darle una carta de divorcio porque legalmente usted no está casado. Hoy en día, en la actualidad, si usted está junto con una persona y se quieren separar, usted coge para la suya y yo para la mía, y ya delante de Dios no estamos casados. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no han firmado, no han hecho un pacto delante de las autoridades. Entonces, aquí es que muchos se pierden, que creen que la palabra fornicación nada más se basa en tener relación antes de estar casado. Y la palabra fornicación es demasiado amplia. Es mucho más amplia que la palabra adulterio, porque la palabra adulterio es sinónima de la palabra fornicación. ¿Entiendes? Entra adentro, el adulterio entra adentro de la palabra fornicación. Entonces, ¿qué dice? Que si resulta ser verdad, eso era una ley que había, que le permitía de parte de Dios, que fue que le dio esa ley a Moisés, al hombre, si la muchacha hubiese tenido relación, se hacía pasar por virgen y hubiese tenido relación antes del matrimonio, por esa falta
Si el hombre quería, se la entregaba a los padres. Y no tanto que se la entregaba a los padres, que la mataban a pedra. Entonces, por esta causa es que el Señor le dice, cuando le hacen la segunda pregunta a los fariseos, le dicen, ¿y por qué Moisés entonces le permitió dar carta de divorcio? Y es que él le dice entonces por la dureza de su corazón. Entonces, el Señor nótese aquí que no está diciendo que Moisés inventó esto porque ellos eran malos ni nada de eso. No, no, no. La pregunta es, ¿por qué entonces Moisés puso esa ley? Porque fue el mismo Señor que se la dio a Moisés. Entonces el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué por la dureza de vuestro corazón? Oh, sencillamente, supongamos que la joven a usted le dijo que era virgen, que era señorita. Juan, usted ama a esa joven, usted quiere casarse con esa joven. Disculpa que tuve que ponerlo en pausa porque iba a estornudar. Entonces, supongamos que esa joven le dijo a usted que era virgen, que era señorita, que nadie nunca la hubiese tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se casa con esa joven, pero que resulta que de nada por vergüenza, timidez, le daba vergüenza decirle la verdad, que una vez tuvo un novio y tuvo relación con él y ya ella no era mujer. Pero ¿qué pasa? Que esa joven usted la ama. Si verdaderamente usted la ama, y resulta que cuando usted va a tener relaciones con ella, se da cuenta que ya ella era mujer. Si verdaderamente usted la ama, porque por eso es que el Señor dice que el primer mandamiento y el más grande es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona, no es jactancioso, no se envanece. Entonces, si el verdadero amor que el Señor le está enseñando aquí, ese hombre que ama supuestamente a esa mujer, se da cuenta de que ella le mintió, puede ser no intencional, sino por vergüenza. Él verdaderamente ama a esa mujer, no la expone y la difama delante de todo el pueblo. Y no tanto eso, sino que la matan a pedradas. Entonces, ¿en qué se basa esto que el Señor le está diciendo? Por la dureza de vuestro corazón, porque si verdaderamente usted ama a esa joven, usted no la va a declarar al pueblo entero para que la maten. Usted se va a quedar con su mujer porque como quiere usted la ama y eso no la hace ni más ni la hace menos. Y usted se queda con su mujer callada y no la difama delante del pueblo ni la mata. Entonces, por la dureza de vuestro corazón, se le permitió eso. Y otros inventaban, después que tenían relación con la joven, se inventaban que ella era mujer o que ella le pegó los cuernos, que aquello, para separarse de ella, porque lo que querían era aprovecharse de ella, comerse la manzana y ya. Y por eso había que buscar una evidencia los padres, y si resultaba ser falso, entonces le ponían un castigo de 100 libras de plata y tenía que quedarse con ella hasta que la muerte lo separara. ¿Entiendes? O que ella le pegara los cuernos, o hubiera una traición, únicamente así. Entonces, ahora vamos a Deuteronomio 24, antes de ir allá a Mateo 19, para ver en qué se basaron los fariseos para hacer esta pregunta y en qué se basó Jesús para dar respuesta. Que aquí es que está el error que muchos cometen, que creen que cuando Jesús dice excepto por fornicación, Él está hablando de dos personas que no están casados legalmente, dos personas, que esos son los únicos que pueden separarse, cuando no es así. Ahí no se está hablando de eso, de dos personas que están juntas. Porque dos personas que están juntos no hay que divorciarse. Usted lo que tiene que coger para su casa y el otro para su casa. No hay que dar carta de repudio a dos personas que lo que están es juntos. Entonces, por la falta de entendimiento y de escudriñar la palabra, uno comete los errores y recibe la enseñanza que otro le enseña. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 24? Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, cuando un hombre tome mujer y se case con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, lo mismo que decía en Deuteronomio 22, si no le agrada por haber hallado en ella que ya hubiese tenido relación
¿entiendes? Acto indecente, que hubiese tenido relación, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, dice, después que se case con otro hombre, ¿verdad? Supongamos que se case con otro hombre, después que el primero la dejó, por haber encontrado una falta, que ya tuviese relación. Dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregara en sus manos y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te dio por heredad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Deuteronomio 24, lo mismo que está diciendo Deuteronomio 22, que si un hombre se tomase mujer y después que tiene relación con ella se da cuenta de que la mujer ya hubiese tenido relación, un acto indecente. Aquí dice un acto indecente, allí dice que la joven no era virgen, no era señorita, ¿entiendes? Entonces, él puede legalmente darle carta de divorcio y queda libre, podía divorciarse. Entonces, vamos aquí ahora a Mateo 19 para ver cuál es el bucapié que le tiran los fariseos a Jesús para tentarle, para ver. Entonces ya sabemos cuál era la causa de que podía un hombre separarse de su mujer. Separarse de su mujer, darle carta de divorcio. Se supone que si le da carta de divorcio es porque legalmente estaban casados. No eran dos personas que estaban juntos, amancebados, como hoy en día se conoce. Porque el error es que muchos cometen, que cuando se escribió eso, cuando se dijo eso, fue en aquel tiempo, lo traen a este tiempo y creen que una persona que se va por la ventana, conocemos aquí dominicanamente hablando, se juntó con otro sin firmar un papel allí en el juez que lo casó legalmente. Creen que la Biblia está hablando de dos gente que están juntos, porque como hoy en día se conoce, fulana se casó, se juntó con fulano, se le llama eso casado, pero legalmente delante de Dios y de la ley eso no es casamiento, eso es junto, eso es amancebado, ¿entiendes? O amancillado. Entonces, en aquel tiempo se conocía legalmente, y en este también tiempo, a una persona que se le dé carta de divorcio es porque esté casado legalmente. Entonces es aquí que vamos a ver cuál es la pregunta que le hacen sobre el tema Jesús los fariseos para tentarle, y qué Jesús responde y qué Jesús enseña. Si es nada más la muerte como muchos enseñan, o existe otra causa que te permite legalmente, la palabra del Señor, darle carta de divorcio a tu mujer. No cualquier cosa, sino hay otra causa que el Señor también enseña, y es lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana. Esa otra causa, aparte de la muerte, de que tu pareja se muera, hay otra causa, y esa es la que vamos a aprender en esta mañana, que el Señor le enseñó a los fariseos y le enseñó a sus discípulos. Y vamos a ver qué pensaron los discípulos acerca de esto, del matrimonio. ¿Qué pensaban cuando el Señor le explicó bien claro, después que usted se casaba, lo único que lo podía separar, las únicas causas, como estaba escrito: un acto indecente, una infidelidad, ¿entiendes? Una impureza, eran los únicos que podía, o la muerte, eran esas dos causas. Entonces hay personas que creen, en su mayoría, que nada más existe una, cuando desde el principio, por eso leí Deuteronomio 22 y Deuteronomio 24, desde el principio hubieron dos causas que podían separar al hombre. Y creen que Jesús fue que anuló la causa que Moisés escribió, como que fue Moisés que le escribió por su propia cuenta. No, Moisés escribió lo que Dios le puso, ¿entiendes?
Entonces vamos a ver qué dice el Señor. Dice, Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a ellos los fariseos tentándole y diciéndole, oiga la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Leímos Deuteronomio 22 y 24 para saber en qué se basaba esa pregunta que iba a tentar Jesús, que le hicieron los fariseos. No era lícito por cualquier causa, aunque ellos utilizaban cualquier causa. No era eso lo correcto. Lo correcto era si ella hubiese tenido relación antes de haberse casado. Eso te daba legalidad al hombre. Y la muerte también, de divorciarse, darle carta de repudio. Entonces ellos, la pregunta que le hacen ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, por cualquier cosa. Cualquier cosa es que ya yo digo que no te quiero más. Y yo voy a firmar y nos divorciamos. Entonces, aquí es que está el problema. El problema no está de que ella hubiese fornicado, de que ella hubiese tenido relación. No, porque eso era legalmente. Eso fue el Señor que se lo pidió a Moisés legalmente. Ahora el problema está aquí, en este buscapié que ellos le tiran por cualquier cosa. Y eso es lo que el Señor le explica, que no es por cualquier cosa. Él le enseña bien que el hombre solamente se puede divorciar de su mujer por dos causas. Hay dos causas, no una sola, no, como se ha enseñado por mucho tiempo. Hay dos causas. ¿Cuáles son esas dos causas? Esa es la que vamos a aprender aquí. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Responde Jesús y le dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Entiendes? Son una sola carne. Cuando se casan legalmente ya son una sola carne. Entonces aquí está hablando de dos personas, para aquel que piensa que la palabra fornicación que el Señor utilizó se está refiriendo a dos personas que están juntos, pero legalmente no están casados. No está hablando nada de eso. Aquí está hablando de dos personas que legalmente se casaron, ya no son dos, sino uno. Los fariseos, la pregunta que hicieron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Está hablando al hombre repudiar a su mujer, a esa que él firmó y hizo un pacto y le dieron por mujer. No está hablando de dos gentes que están unidos ilegalmente, no es de eso que están hablando ellos. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio está hablando claro del hombre que se casó con una joven doncella virgen y esa joven resultó que tenía relaciones antes del matrimonio. La podían apedrear, matarla y quedaba difamada en el pueblo entero. Entonces, ¿qué dice el Señor? No serán más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Si usted se casó y firmó allí en el juez, en las autoridades, porque la iglesia no casa. Muchos creen que hay una diferencia en casarse por la iglesia y casarse por el civil. Mi hermano, la iglesia no casa. Aún aquellos pastores o sacerdotes que tienen legalidad para casar es porque la ley le dio la autoridad. Tienen un papel, tienen un sello. El juez civil le dio un papel, una autoridad para que pudiera casar. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia bendice, la iglesia no casa. ¿Entiendes? Porque para poder casar tiene que tener un permiso registrado por las autoridades, las leyes terrenales de aquí. Y después que usted firmó allí un pacto, aunque sea de hombre, dice Pablo, es un pacto. Entonces, cuando usted firma ahí durante el juez civil ahí y dice, acepto a esta joven como mi esposa en la buena y en la mala, ya delante de Dios y de los hombres, usted hizo un pacto y tiene que cumplirlo de dos formas, hasta que la muerte lo separe o de la forma que el Señor va a enseñar aquí en Mateo 19.
Y aquí es que muchos se pierden, que creen que nada más es hasta que la muerte los separe. No, 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 no. No es así, ¿no? El Señor enseñó también otra forma que te puede hacerle darle carta de divorcio a tu mujer, no por cualquier cosa, no. Y que ya yo no te quiero, y que tú eres muy peleona, y que no, no, así no es, ¿no? Es algo serio que el Señor enseñó. Tanto así que sus discípulos se sorprendieron y dijeron, pero al hombre no le conviene casarse entonces. Y ahí el Señor le explica. Entonces dice, le dijeron, después que el Señor le habló claro y le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, otra pregunta que le hacen los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés entonces le permitió? ¿Por qué? Le dice el Señor, le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés se lo permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, aquí es que está el puntico, que muchos se embarran. Dice, el Señor le dice, Moisés se lo permitió por la dureza de vuestro corazón, porque si verdaderamente, ¿por qué por la dureza de vuestro corazón? Porque si verdaderamente usted ama a esa joven, usted no la va a difamar, usted no la va a denunciar para que la maten, porque la iban a matar. Automáticamente ella te mintió, pero tú la amas. Si tú verdaderamente la amas, tú no la vas a tirar para adelante para que la maten. Porque cuando el Espíritu Santo posó sobre María, que quedó embarazada, ¿qué iba a hacer José? José se iba a ir calladitamente, sin difamarla. Se iba ahí porque ya ellos estaban desposados, eran comprometidos, que estaban para casarse. Entonces él no la iba a difamar armándole un berenjenal para que el pueblo la matara. Él se iba ahí calladitamente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que mandó el ángel, le dijo y le explicó, no, ella está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y la criatura que trae adentro es el Salvador del mundo. Entonces él vino y se casó con su mujer porque amaba a su mujer, ¿entiendes? Entonces, si él amaba a esa mujer, no la iba a deshonrar, a difamarla para que la maten a pedrar. Entonces, por eso el Señor le está diciendo aquí, a Moisés se le dio esa ley, escribió, ¿por qué? Porque sabían que ustedes eran duros de corazón. Y como eran duros de corazón, si esa joven no era virgen así como tú la querías, ustedes iban a abandonarla. Entonces por eso se le permitió de antemano, porque es que a Dios no se le pasa nada. ¿Entiendes? Yo sabía eso, que el hombre automáticamente, porque la mujer le mintió que no era virgen nada, que ya había tenido relación, automáticamente iba a aborrecer a esa mujer porque le mintió. Entonces por eso se le permitió esa ley. Entonces él le dice, por la dureza de vuestro corazón se le permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. ¿Cuándo fue el principio? Con Adán y Eva. Al principio no fue así. ¿Entiendes? Dios le hizo su ayuda idónea para siempre. No para que se separaran, sino para que envejecieran juntos para siempre. Ahora, ¿cómo se separaron Adán y Eva? La muerte los separó. Pero al principio no fue así porque Dios lo hizo eterno, para la eternidad. Fue para eso que Dios lo creó, le sacó de la cotilla a su compañera idónea para siempre. Ahora, cuando pecan entonces, al morir, ahí ya se iban a separar. Pero al principio Dios lo creó, fue eterno, por la eternidad. ¿Entiendes? Por eso él dice, al principio no fue así. Porque el diseño que Dios hizo fue para siempre. ¿Entiendes? Por eso es que aquel que se va a casar, que no se ha casado, tiene que mirar bien, porque esto no es relajo. Y que usted se va a casar y después ay, que mi mujer me pelea mucho, ay, que ya yo no la quiero, que aquello. Mire, mi hermano, van a ver lo que dicen los discípulos cuando el Señor le termina de explicar esto. Ustedes van a ver lo que dice. Dice, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, excepto, aquí está aclarando bien y dice, excepto, cualquiera que repudia a su mujer por cualquier cosa, tiene problemas.
Por eso él está diciendo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por cualquier cosa de esa que ustedes están diciendo, tiene problemas, ¿entiendes? Entonces dice, salvo, excepto, o sea, como quien dice, lo único que puede permitir que se divorcie es fornicación, que ella hubiese tenido una relación. O sea, después que usted se casa, o sea, si la joven antes, había una ley por legalidad, que antes hubiese tenido relación, el hombre podía devolverla. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Mas yo os digo, excepto por, está repitiendo lo mismo que había en la ley. Excepto que, ahora no es que si la joven te hace pasar, te hace pasar hoy en la actualidad, de que ella es virgen, de que ella es señorita, y ya usted tú casaste con él, y que tú te vas a divorciar, no, por eso, porque por eso que él le dice por la dureza de vuestro corazón, porque si verdaderamente tú la aman, que ella te mintió, que tuvo relación, vamos a poner con otro, eso la hace más o la hace menos, que no fue virgen, porque eso es lo que hiere el ego del hombre, pero si verdaderamente el hombre ama, no la va a difamar de que se vaya a divorciar, no, hoy en día, el Señor no te está apoyando de que tú vayas, de que la entrega y te divorcie, no, porque ella no era señorita, no. Él dice, mas yo os digo, salvo por fornicación. Entonces, vamos a ir al hebreo para ver qué significa la palabra fornicación. No el significado que te dan aquí en el diccionario, que habla de tener relación, que la fornicación nada más se refiere a dos gentes que tienen acto sexual antes del matrimonio. No, nada más no es a eso que se refiere la palabra fornicación. ¿Entiendes? La palabra fornicación abarca todo, hasta usted masturbarse, usted fornicando. Hasta después de estar casado, vemos el ejemplo con allá en los Corintios, con el joven que cogía a la mujer de su papá. Por eso Pablo dice acto de fornicación. ¿Entiendes? Sin embargo, la esposa estaba adulterando. ¿Y por qué él no mencionó adulterio? Un acto de fornicación, porque la palabra fornicación abarca todo. El mismo adulterio es fornicación. El usted masturbarse es fornicación. El usted tener relaciones antes del matrimonio es fornicación. Todo. Usted tiene relación con animales es fornicación. Usted estando casado tiene relación con animales es fornicación. Hasta por eso, legalmente delante de Dios, usted puede darle carta de divorcio a su mujer. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Tiene hasta con un animal, que hay muchas personas que tienen relaciones con los animales. Es global, excepto por fornicación. Es lo que está diciendo el Señor. Y la palabra fornicación es lo que vamos a averiguar en el hebreo. Hay tres palabras. Está la palabra saná, está la palabra porneia y está la palabra senú. Entonces, supongamos que el Señor utilizó la palabra saná. En el diccionario hebreo, en el Strong, esta palabra significa ramera, fornicado, cometer adulterio, para cometer idolatría. Entonces, no hay que ser un estudioso ni un teólogo para saber que si esa palabra es la que está en el original escrito, excepto por sanar, aquí está hablando excepto que ella sea una ramera, excepto que ella fornique, excepto que ella cometa adulterio, excepto que ella sea un idólatra. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave es excepto por una infidelidad, que ella haya cometido adulterio. ¿Entiendes? Hoy en la actualidad, que ella haya cometido una infidelidad, después que usted se casó con ella, si ella le es infiel, únicamente así, en caso de que tú no quieras perdonarla, porque el Señor llama a perdonarla hasta 70 veces 7. Si una vez que ya te haya traicionado, o el hombre haya traicionado a la mujer, es lo que el Señor le está enseñando aquí, excepto, lo único que te permite es esto, excepto una infidelidad. La palabra saná dice que sea una ramera. ¿Qué es lo que una ramera? Una prostituta, que después que tú te casaste con ella sea una prostituta, una infiel. Por el pueblo de Israel,
se iba a otro dios, a la idolatría. ¿Cómo el Señor lo llamaba? Como una ramera, como una prostituta, como una infiel. Entonces el Señor no ignora todo eso porque Él mismo fue que le dio la ley a Moisés. ¿Usted cree que el Señor es un loco para decir no? Nada más la muerte, como muchos creen. No, mi hermano, el Señor no vino a abrogar la ley. Él lo que le enseñó con más claridad qué era lo que podía. No era cualquier cosa como ellos le tiraron ese gancho. No. Excepto por fornicación. Si después que tú te casas con esa mujer te es infiel, se vuelve una prostituta, una ramera, usted puede legalmente divorciarse de ella. Es lo que el Señor le está diciendo aquí. Y entonces, si en el original la palabra fornicación, que está en la Reina Valera aquí, la palabra que está en el del trono es la palabra saná, significa ramera, fornicaron, fornicado, cometer adulterio, cometer idolatría. Es en el término de que cuando el pueblo se desviaba y se iba a la idolatría, Dios lo llamaba ramera, prostituta. ¿Entiendes? Fornicaria, adúltera la llamaba. Por eso le decía Juan el Bautista: oh alma adúltera, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque traicionaste, le fuiste infiel a tu Dios. Entonces es el mismo término que el Señor le está diciendo, excepto si le es infiel. Es de la causa, nada más no es la muerte, es si le es infiel. Porque legalmente Él le dio la ley a Moisés para que si, como el hombre era duro de corazón, no iba a perdonar a esa joven que le mintió. Y como no la iba a perdonar, la iba a difamar, la iban a apedrear. El mejor ejemplo está con la mujer adúltera. No dice la ley en Deuteronomio 22 que si encontraban a la mujer y al hombre en pleno acto había que matarlo a los dos. Sin embargo, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos nada más le llevaron a la mujer. Entonces, ¿qué le enseñó el maestro? Lo que el maestro le enseña aquí es el amor, la misericordia, que es lo que abarca todo. La misericordia está por encima de la ley. El mismo Dios fue que dio la ley de que había que matarla. Que si un hombre estaba casado y adulteraba, encontraban a la mujer adulterando con otro hombre, tanto a los dos lo mataban a pedrar. Sin embargo, ¿qué le enseñó el maestro? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El maestro podía decirle, sí, legalmente ella pecó, mátenla. Pero nada más iban a matar a la mujer y el hombre estaba. Cuando una vez estaba ahí, ese bandido ahí, era de los fariseos con una vez. Pero ¿qué le enseñó el maestro? Misericordia quiero más que sacrificio. Porque es que la soberanía de Dios está por encima de la ley. De la misma ley que Él puso, la misericordia de Dios está por encima de la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué le enseñó el Señor? Que si verdaderamente usted ama a esa mujer, aunque ella hubiese tenido relación, aunque ella te pegue los cuernos, como conocemos dominicanamente hablando hoy en día, si tú amas, la va a perdonar. Ahora, si tú la perdonas y ella sigue haciendo lo mismo, si tu corazón Dios lo sana y es tan perdonador, tú la puedes perdonar. Ahora, si sigue reincidiendo en lo mismo, tú entonces le das acta de divorcio y legalmente delante de Dios usted está libre y ella queda libre también para casarse con quien sea. Lo que pasa es que este punto no todo el mundo puede entenderlo a claridad como el Señor lo enseñó aquí. De una vez lo que dicen, no, se está recasado porque creen que nada más es la muerte que lo separa. No, nada más no es la muerte. Si le es infiel, legalmente el Señor enseñó, excepto por fornicación. Y la palabra saná en el hebreo significa ramera, fornicar, adulterar, cometer adulterio o cometer idolatría. Entonces, está la segunda palabra que es porneia, que significa en el hebreo fornicación. Supongamos que la palabra que estaba escrita, donde dice fornicación aquí en la Reina Valera 1960, que estaba escrita era porneia. La palabra porneia significa fornicación, fornicaciones. ¿Está bien? Y la palabra fornicaciones abarca todo eso, porque es que son sinónimos. Entonces, la otra palabra
que utiliza en el hebreo, se utiliza es senú, que significa fornicación, fornicaciones, fornicó, adulterio, infidelidad, idolatría. Mi hermano, las tres palabras, sea cualquiera de las tres que esté escrita en el original, en el escrito original, Jesús se refirió a una infidelidad. A una infidelidad. Entonces, ¿por qué cuando Pedro le dice cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? 7 veces, el Señor le dice hasta 70 veces 7. Dios nunca va a optar porque si, por ejemplo, tu pareja te es infiel, usted de una vez se divorcie de ella. No, porque para eso existe el perdón y Dios quiere que usted perdone. ¿Entiendes? Pero en caso de que usted no quiera perdonarla porque ya no le tiene confianza, legalmente el Señor le está diciendo, excepto si te es infiel, si ella adultera, si ella fornica. ¿Entiendes? Porque aquí no se está hablando de dos gente que están juntos. Para una vez irse a pensar y que no, él está hablando de dos personas que están juntos sin estar legalmente allí en el juez civil, mi hermano. Y a dos gente que estén juntos hay que darle carta de divorcio. Analice, queme neurona. Lo que tienen que separarse, usted coge para su lado y el otro coge para su lado y ya. No hay que ir donde un juez allí a llevar una carta de divorcio. Entonces Jesús nunca está hablando de dos gente que están juntos amancebados. Porque la pregunta que le hicieron los fariseos es que si es lícito al hombre que se casó legalmente repudiar a su mujer por cualquier cosa. Es de eso que se está hablando, de dos gente que legalmente están casados, unidos. Y Deuteronomio 22 está hablando de eso. Y 24 también está hablando de eso. Que si un hombre toma a una joven por esposa, legalmente se casó, le podía dar carta de divorcio si ella le mintió que porque había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Entienden? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que dos gente le está enseñando aquí. Yo os digo que el que repudia a su mujer por cualquier cosa de esa, diga que usted se inventó, que esto y que aquello, o que ya ella hubiese tenido relación antes del matrimonio, diga que tú la vas a dejar. No. Yo os digo que excepto por fornicación. ¿De qué tipo de fornicación está hablando aquí? La palabra saná, porneia o senú, que quiere decir fornicó, adulteró, una infidelidad. ¿Entiendes? Son las dos palabras clave: adulterio o infidelidad. ¿Entiendes? Cometer adulterio, que te fue infiel. Después que ella te hace infiel, si tú quieres, perdónala, porque Dios lo que va a optar es por restaurar ese matrimonio. Dios no va a optar que tú tomes de una vez la opción. Ven, me divorcio de ella y ya. No, porque la cosa no es tan fácil. Usted queriendo a su mujer, Dios puede restaurarla, restaurar esa relación. Entonces, pero legalmente, si tú quieres separarte, la Biblia te da el permiso legalmente delante de Dios y queda separado. ¿Quién? La persona que fue afectada, tanto la mujer. En aquel tiempo era el hombre que daba carta de repudio porque esa era la cultura que había. El hombre, como era la cabeza, él era que tenía que tomar esa decisión. Pero hoy día, en la actualidad, si a las mujeres que le pegan los cuernos, esa mujer está en libertad para legalmente, bíblicamente, de acuerdo a lo que el Señor le está enseñando aquí, excepto si te es infiel por fornicación, si te es infiel. Aquí nunca se está hablando de dos gente que están juntos sin estar casados, se está hablando de dos gente que están legalmente casados, excepto únicamente así. Usted se puede separar. Después, diga que el hombre te da golpe, usted no se puede separar. Sepárese, pero no te puede casar con otro, dice Pablo a los Corintios. Usted se puede separar porque tú no vas a dejar que te mate, pero sepa que si se va a juntar, júntese de nuevo con su marido, dice el apóstol Pablo. Si no, quédese sola hasta que se muera. Ore al Señor para que cambie ese hombre. Ahora, si el hombre te es infiel y se busca otra mujer y comienza a hacerle hijos y a bregar en la calle, entonces usted tiene la legalidad bíblicamente, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo aquí, excepto si te es infiel. Ahí usted puede legalmente divorciarse de ese hombre. Y legalmente queda libre él y queda libre ella. Eso es lo que el Señor le está enseñando aquí. Ahora, ¿qué es lo que se ha tomado la iglesia en general casi mente? Se puede decir un 80, un 90%, que es la muerte. Y por eso le llaman a una persona que le fue infiel a otro y esa persona decidió ya, porque no confía en esa persona, se divorció.
que está recasado, porque él entiende que era hasta que la muerte lo separara. ¿Quién te dijo a ti eso? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús dijo claro, excepto por fornicación, porque el Deuteronomio 22 y 24, esa es la ley que él le dio a Moisés por la dureza del corazón de los hombres. Fue Dios que puso esa ley, no fue Moisés que se la inventó, no. Entonces, él está diciendo, mas yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, por cualquier cosa de eso, usted tiene problemas. ¿Entiende? Hoy en día, si usted se casa con una mujer y la mujer le mintió de que era señorita, usted no puede divorciarse por ella, por eso. Usted tiene que quedarse con esa mujer, porque si usted la ama verdaderamente, eso es un disparate. ¿Entiende? Y deje su ego y perdónela y quédese con su mujer. Ahora, si ella te es infiel de ahí para adelante, entonces usted legalmente lo que está diciendo el Señor es usted se puede separar de esa persona. Eso es lo que el Señor enseña. Entonces, ¿qué es lo que enseñan la mayoría hoy en día? No, que es recasado y que y viven atacando gente sin tener el entendimiento abierto, que creen que por el mucho estudio filosófico, que no está mal que estudien, pero el entendimiento, la sabiduría es Dios, la iluminación que la da. Jesús dijo claro, excepto por fornicación, porque Jesús no ignoraba la ley que había, que él mismo le dio a Moisés, porque él dijo, de Moisés escribió de mí, y fue él mismo que puso esa ley. Ahora, ¿dónde él la modifica? Que dice, mas yo os digo que el que se separe de su esposa, o sea que ya hoy en día no es de que ella dice que te mintió y de que ya por eso tú te vas a divorciar, no, porque ella tenía relación, no. Es que ya de ahí para adelante, si ella te es infiel, es que tú la vas a dejar. En caso de que tú no quieras perdonarla, porque Dios siempre va a optar por el perdón, la restauración. Entonces, miren cómo los discípulos se sorprenden cuando oyen esto. Y dice, salvo por causa de fornicación, y si se casa con otra, si no es que ella le fue infiel, si el hombre se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Que mi marido me daba golpes. Ok, ya yo no lo quiero. Te divorciaste. Usted es una adúltera si se casa con otro. Usted es una adúltera legalmente, es lo que el Señor está enseñando. Si usted dejó a su mujer porque ella es muy peleona, o que ya está gorda, o que ella cree esto, y se casa con otra, usted es un adúltero. Y ya los cuatro están adulterando. El que se casó con la mujer que se casó con el hombre que dejó a su esposa por cualquier cosa, y la mujer que también se casó por cualquier cosa. Los dos son adúlteros. ¿Entiendes? Porque delante de Dios están casados. No está roto ese matrimonio. Porque no es por cualquier cosa. Es hasta que la muerte los separe o si te es infiel. Son esas dos cosas desde el principio. O sea, no desde el principio del Génesis, no. Desde el principio de Génesis era para siempre. Dios le hizo a Adán, le hizo su pareja, fue para siempre. Como ellos pecaron, entonces lo que lo iba a separar era la muerte. Porque uno de los dos tenía que morir. Y los dos iban a morir, se iban a separar ya de esta tierra. Entonces, por eso él le dice, al principio no fue así. Yo creé un diseño, fue para siempre. ¿Entiendes? Entonces, por eso él le dice, al principio no fue así. Ese no fue el diseño que yo hice, que el hombre se esté dejando de su mujer. El diseño que yo creé es para que mueran juntos, como ayuda idónea. Es el diseño que yo creé. Pero a todo el mundo no le he abierto ese entendimiento para entender qué es lo que Jesús está enseñando ahí. ¿Entiendes? Entonces, mira lo que le dicen los discípulos. En el versículo 9, 10, dicen, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, mire, es mejor quedarse solo, es mejor que el hombre no se case, porque tú te imaginas que esa mujer sea una revoltosa, una peleona, que se me ponga gordísima y toda la cosa. Y yo tenía que aguantar a esa mujer para siempre, hasta que me muera. Mi hermano, mire, pero no conviene casarse. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dijeron sus discípulos, porque esa mujer tenía ya un pasado oscuro. Y yo tenía que quedarme con esa mujer. Mi hermano, por la vaina no es tan fácil como se dice. Esto no es tan fácil de llevar. Entonces, ¿qué le dice el Señor? En el 11 le dice, entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto. No todo el mundo está capacitado para casarse y cumplir lo que Jesús está enseñando aquí. Porque por eso es que hay tanto divorcio. Por cualquier cosa la gente se separa y no todo el mundo es capaz de llevar esto. Por eso él le dice, no todo el mundo es capaz de llevar esto. Entonces, mira que él le dice,
Él le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron desde el vientre de su madre, eunucos que son hechos eunucos, y hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron. Entonces, el Señor le está diciendo, después que los discípulos dicen, mire, por lo menos es mejor quedarse solo, al hombre no le conviene casarse, entonces, pues si la cosa es tan seria así, que nada más si te es infiel o la muerte lo separe. Una mujer bochinchera, una mujer peleona, una mujer, mire, que me corta, que me apuñalea. Yo tenía que, hasta que la muerte me separe, quedarme con esa mujer. Pues mire, es mejor quedarse solo. Entonces el Señor le dice, no todo el mundo está apto para llevar esto que yo estoy aplicando aquí. No todo el mundo está apto para quedarse solo, como enseñó Pablo. No todo el mundo está apto para casarse, porque no todo el mundo quiere cumplir esto que el Señor está enseñando aquí. Que nada más si te es infiel, o hasta la muerte. ¿Entiendes? Porque como ya se rompió el primer diseño, que era tal hasta siempre, porque Dios lo creó un diseño eterno, pero el hombre falló. O sea, al pecar, ya la muerte lo iba a separar. ¿Entiendes? Por eso que él dice al principio, no fue así. Ese no fue el diseño que yo creé sobre el matrimonio. El diseño que yo creé era para siempre, que fueran una sola carne. Pero al hombre pecar se rompió ese diseño. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Hay personas que desde el vientre de su madre nacen con el don de continencia, como lo tenía Pablo. Por eso Pablo decía, yo quisiera que se queden como yo, pero por causa de la fornicación, por causa de serle infiel al Señor, cásese. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a llevar esta ley que está enseñando el Señor. Si usted puede quedarse solo, mira qué le dice el Señor. Le dice así: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de, por causa del reino, quedarse solo, así como decía Pablo, quédese solo. Si usted es capaz y Dios le ayuda hasta el final, quedarse solo. Pero usted estando solo ni se puede masturbar, ni puede estar codiciando, ni puede ver pornografía, ni nada de eso, porque comete fornicación, comete adulterio contra el Señor. Si usted es capaz de aguantar hasta que Cristo venga, hasta que usted se muera, quédese solo. Ahora, si usted no es capaz de recibir esta ley que yo estoy dando, y así como dijeron los discípulos, mejor me quedo solo, debe para allá. Pero si usted no aguanta el deseo sexual y se quiere casar, cásese, pero sométete a lo que yo te estoy enseñando, que después que tú te casaste, que tú firmaste allí delante del juez, mi hermano, mire usted, o la muerte o una infidelidad lo separa, después nada. No es que cualquier cosa, de que ya yo no aguanto a esta mujer, de que esto, que aquello, no. Así no es. Hasta que la muerte lo separe, o excepto por fornicación, una infidelidad. Y aquí es que muchos se pierden, que creen que el Señor está diciendo a dos gente que están juntos. No. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando de fornicación, de una infidelidad. Porque ya después que usted está casado, en aquel entonces, si la mujer mentía y no era virgen, se devolvía. Y el Señor le dice, mas yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, por causa de adulterio, de una infidelidad. No es que ya, de que tú te llevaste una señorita y cuando tú vas, hoy en día, ella es mujer y que tú vas a darle carta de divorcio. No, señor. Si usted ama a esa mujer verdaderamente, usted se va a quedar con ella. Porque por eso él dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés le permitió, porque Dios sabía que el hombre no perdona. El hombre se le hace difícil perdonar. Y el Señor lo que opta es por el perdón. Aún él te está dando esa legalidad de que si te es infiel, tú te puedes separar. Él opta porque tú perdones, porque Dios quiere restaurar. El diseño que él creó al principio es para siempre, una sola carne, para siempre, hasta el final. Pero legalmente, si ya usted no confía en esa mujer y ella le pegó los cuernos, se convirtió en una prostituta, en una ramera, legalmente usted puede divorciarse de ella. O la mujer también se puede divorciar de ese hombre si es un bandido, un mujeriego. ¿Entiende? Se está hablando de gente que estén casados legalmente, no gente juntos, no es de eso que se está hablando.
Porque el que está junto no te necesita divorciarse. Lo que tiene que usted coge para su lado y el otro para su lado. La mujer que está casada, es cristiana o no cristiana, el marido le está dando golpe, es una amenaza. Sepárese, pero no se puede casar con otro. ¿Por qué? Porque entonces adultera, fornica, comete infidelidad. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que el maestro está enseñando. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y solamente hay dos causas para que el hombre se separe de su mujer. Tanto cuando habla del hombre está generalizado. La Biblia dice, creó Dios al hombre. Ahí está el hombre y la mujer. Sexo, dos géneros. Los dos géneros están ahí. Si la mujer le es infiel al hombre, el hombre está en todo su derecho de divorciarse de esa mujer. Ahora puede optar por el perdón, porque eso es lo que Dios quiere. Pero legalmente, bíblicamente, Jesús dijo que puede divorciarse, excepto una excepción. Enseñó una excepción, una traición, una infidelidad. Eso es lo que la Biblia enseña en el Strong. Si la palabra original que está escrita es sanar, está hablando de cometer adulterio. Si es por ley, está hablando de fornicaciones, todo acto indecente, inmoral delante del Señor. Y si es senú, está hablando de adulterio, infidelidad. Entonces, la palabra fornicación que el Señor utiliza, que se conoce en la Reina Valera 1960, es fornicación. Cualquiera de estas tres palabras que sea la original, el Señor está hablando de una infidelidad. No lo digo yo, es lo que el Señor enseñó. No se está hablando de dos gente que están juntos amancebados, se está hablando de dos personas que legalmente están casados. Lo único, excepto, dice el Señor, lo único que te puede separar es si te es infiel, si comete adulterio, si ella se vuelve una ramera, una prostituta. ¿Entiendes? Así tú le puedes dar carta de divorcio. Porque cuando el pueblo se iba y se prostituía, ¿qué hacía el Señor? Le mandaba juicio y la soltaba. Ya tú no eres mi pueblo, suelta en banda. Llamaré pueblo mío a los que no fueron mi pueblo. Y usted no tengo. Ahora, cuando ellos se humillaban, entonces él la perdonaba y volvía. Si la mujer te fue infiel y ella se humilla y te pide perdón, perdónala y quédate con tu mujer. Ahora, si ya es residente en eso, ahí, en persistir en eso, usted legalmente le puede dar carta de divorcio y divorciarse. Eso es lo que enseña el Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí esta parte.